Max Weber, sociólogo alemán, es otro de esos autores clásicos ineludibles en cualquier repaso que se haga de la historia del pensamiento sociológico. Y supone además un contrapunto bastante interesante a los planteamientos que hemos visto en la exposición realizada sobre Emil Durkheim. Porque, como hemos visto con Durkheim, la intención sociológica o la orientación final que hay para el estudio de lo social en este autor es bastante estructuralista, colectivista, es decir, entiende lo social como algo externo que está condicionando la acción individual. Pero ¿qué hay a la inversa? Es decir, ¿hasta qué punto la acción individual, movida por fines subjetivos de índole muy diversa, puede configurar eso que llamamos sociedad? Precisamente ese es el análisis que quiero destacar de este gran autor, de este otro clásico de la sociología, que es Max Weber. En particular a partir de una pequeña obra que tiene que se titula La ética protestante y el espíritu del capitalismo, en el que vamos a centrar esta explicación. Pero antes de estudiar más en detalle esta obra, para comprobar hasta qué punto hay una aproximación sociológica que entiende que la realidad social también se configura a partir de las intencionalidades y las voluntades subjetivas, que es de lo que se trata, vamos a contextualizar un poquito su paradigma teórico un poquito más general. Vamos a dar algunas pequeñas claves metodológicas o de otros asuntos que aquí no vamos a tratar, pero que también son relevantes en el pensamiento de Max Weber. Max Weber se ubica en una tradición de pensamiento que podríamos llamar más de sociología histórica o sustantiva. A él le interesan también los grandes procesos, pero tiene en cuenta una investigación histórica mucho más concienzuda quizá que otros autores más funcionalistas, más estructuralistas, en el que interesa una foto fija. Bueno, pues a Weber le interesan más las transformaciones a largo plazo y ver ciertas dinámicas, ciertas tensiones, ciertas líneas de fuerza que fructifican a lo largo del tiempo y que con ellas van transformándose la sociedad en su conjunto. En esta tradición hay otros autores importantes, como puede ser también Norbert Elias, en fin, y muchos otros que no nos da tiempo a tratar en esta asignatura. Pero al final la respuesta que todos estos autores más incardinados en una tradición un poquito más de sociología histórica pretenden es dar cuenta de las transformaciones profundas, las tensiones y las dinámicas latentes que configuran cambios socioculturales más o menos profundos. Se trata, por tanto, de explicar los desarrollos socioculturales, como por ejemplo, en el caso que vamos a ver de Weber, cómo es que llega a triunfar esa práctica social, política, económica que llamamos capitalismo. Podríamos decir que Weber, como otros autores que se sitúan en esta tradición sociológica más sustantiva o histórica, intenta conjugar los dos elementos más generales que han tratado de explicar las transformaciones humanas y sociales a gran escala. Hay una aproximación, en primer lugar, vamos a decir, nomotética, que lo que pretende es estudiar o dar cuenta de esas leyes generales que configuran las transformaciones sociales a gran escala. Esta perspectiva sería más propia de una visión colectivista, en donde las personas individuales, las acciones individuales, se explican por las transformaciones de grandes estructuras o las influencias de ese todo social en la conducta individual. Junto a esta primera perspectiva habría una segunda perspectiva, podríamos llamar más ideográfica, más singularista, donde desde el punto de vista historiográfico lo que se pretende es simplemente dar cuenta de lo que ocurre, describir los fenómenos que se consideran que son siempre singulares y repetibles a lo largo de la historia. Esta perspectiva sería más afín a esa línea de fuerza más individualista para explicar la acción humana en sociedad, es decir, prestaría más atención a las decisiones individuales, singulares y repetibles de la acción humana que configuran la sociedad. Pues bien, frente a estos posicionamientos más nomotéticos o colectivistas, o más ideográficos o individualistas, Weber, junto a otros de esta tradición, insisto, intentan una cierta síntesis. Trata de conciliar esos aspectos más generales que marcan un rumbo bastante probable del desarrollo social, ciertos elementos colectivistas, pero los conjuga con las acciones, voluntades, apropiaciones subjetivas que los individuos hacen, que explican cómo entienden el mundo y cómo desean desenvolver su acción en ese mundo. Es decir, aproximaciones más individualistas. Lo veremos ahora mismo con algunos ejemplos de sus claves metodológicas y en particular en la conexión que establece en su Ética protestante y espíritu del capitalismo, la obra en la que vamos a centrarnos, entre la voluntad individual de comportarse de acuerdo a un código moral y la transformación social a gran escala.
Tienen en los documentos de trabajo una breve reseña biográfica de la obra de vida y obra de Max Weber, en la que no me voy a detener, solo quiero señalar un elemento importante, y es la dicotomía que tuvo en referencias paterna y maternas. Su padre, un alto funcionario en el gobierno alemán, que lleva una vida pues, un poquito más distendida, más relajada desde el punto de vista moral, y su madre que era una devota calvinista. Y de ahí, aparte de ciertos problemas incluso psicológicos que tuvo que padecer por esas tensiones familiares y de referencias confusas en su entorno más inmediato, Weber también entiende o es capaz de comprender de manera muy cercana cuál era todo ese mundo, universo, esa visión de realidad, ese ethos calvinista propio del que profesaba la religión que profesaba su madre. En cuanto a su producción científica, a su trayectoria más académica, tienen ahí reflejados los grandes hitos en el documento que tienen a su disposición. Simplemente quiero señalar que la influencia de Weber en la tradición sociológica ha sido muy poderosa. No solo por ciertas definiciones y aproximaciones metodológicas que ahora vamos a mencionar muy brevemente, sino también por la profundidad de sus análisis más sustantivos, ¿no? Su obra inconclusa, pero muy voluminosa, Economía y Sociedad, que no llegó a concluir porque murió en 1920, es una obra de estas potentes, grandes, que marcan un modo, un procedimiento de hacer sociología e investigación social que ha tenido muchas consecuencias. En cualquier caso, los propósitos de esta exposición de Weber son mucho más limitados y simplemente ahora vamos a hacer mención a algunas de sus cuestiones metodológicas, algunos de sus conceptos y aproximaciones simplemente por mencionarlas, y vamos a centrar la explicación e intentar ver esa vinculación que realiza entre subjetividad y grandes transformaciones sociales, a través, insisto, del estudio de esta obra, La ética protestante y el espíritu del capitalismo.